Hola, ¿qué tal, jóvenes y señoritas? Es para mí un placer saludarles y espero que se encuentren todos y todas ustedes muy bien. Por mi parte, pues ya nos encontramos pues al final prácticamente de nuestro primer parcial de este primer semestre de la materia de filosofía y pues ha llegado el momento de prepararnos para hacer nuestra primera evaluación. Como sabes, realizaremos un examen parcial que tendrá un valor de 30% de tu calificación y que constará de 30 aciertos de opción múltiple que llevaremos a cabo por medio de la plataforma, por medio de la aplicación de Forms. Pero antes de realizar el mismo, también vamos a llevar a cabo un par de exámenes interparciales que valdrán 10% de la calificación cada uno de ellos. El primero tratará acerca de la historia de la filosofía, es decir, de los filósofos de la antigua Grecia que hemos estudiado hasta el momento y también de los conceptos básicos de nuestra materia que revisamos o que mencionamos al comienzo del semestre. Constará este examen de 10 preguntas abiertas y será la preparación, será un ensayo del examen parcial que constará mayoritariamente de los mismos temas. El segundo examen interparcial será sobre los silogismos. Es un examen de lógica que constará de 4 ejercicios. Los silogismos ya los hemos practicado en nuestras clases por medio de videollamadas y también por medio de tareas y ejercicios que espero que hayas realizado con avidez para estar preparado para esta prueba. Los temas de lógica también estarán presentes en el examen parcial, aunque en una proporción menor a los temas de historia de la filosofía. Así es que el objetivo de este video será presentarte todo lo que tú necesites para estas evaluaciones en una forma quizás resumida, pero suficiente para que tú tengas todos los elementos necesarios para estudiar en un solo video, en un solo material, en un solo lugar. Así es que, pues bueno, solamente me resta decirte que el otro 50% de tu evaluación son las tareas, las actividades, las participaciones que ya realizamos durante todas las semanas pasadas desde que comenzó nuestro semestre. Si has visto películas o series españolas, sabrás como yo que lo que nosotros conocemos como acordeones, allá lo llaman chuletas. Así es que comencemos con esta video chuleta del primer parcial de Filosofía 1. Pues bien, el primer tema muy importante que vamos a abordar en el examen y que tú debes tener muy presente es la relación entre el mito y la filosofía. Como tú sabes, la primera explicación que los seres humanos en la antigüedad tuvieron sobre su realidad era el mito, pero el mismo fue dando paso a la filosofía conforme las sociedades fueron evolucionando, principalmente en la antigua Grecia, cuando algunos hombres empezaron a buscar otra clase de explicaciones para la realidad, es cuando nació la filosofía. Así es que vamos a mencionar algunas características que nos sirven para diferenciarlas y una característica que nos permite relacionarlas o unirlas. La primera diferencia entre ellas es que el mito es irracional, mientras que la filosofía busca ser racional, busca ser una explicación racional de la realidad. Esto significa que el mito tiene un carácter fantasioso, recurre a imágenes y fantasías para explicar la realidad, mientras que la filosofía tiene el propósito de ser metódica. Como consecuencia, el mito produce relatos, historias, cuentos, mientras que la filosofía procura producir teorías que podamos contrastar con la evidencia que tenemos, con también los razonamientos que podamos hacer sobre la realidad. En consecuencia, mientras que el mito es una creación colectiva, es una creación de las sociedades, la filosofía es una creación individual que podemos identificar con los pensadores que desarrollaron sus respectivas teorías. Finalmente, aunque ya lo había mencionado al principio, la característica que une
a ambos, al mito y la filosofía, es que tratan de explicar la realidad. Por otra parte, si pasamos ahora a el tema de la filosofía más concretamente, podemos empezar por referirnos a sus distintas ramas, a sus ramas principales y sus respectivos objetos de estudio. Así es que debes tener muy presente que la lógica es la rama de la filosofía que se ocupa de la verdad, mientras que la metafísica es la rama de la filosofía que trata acerca de la realidad. La epistemología, por su parte, es acerca de el conocimiento y la ética trata acerca del bien, mientras que la estética versa acerca de la belleza. Por otra parte, también recordarás que al comienzo del semestre hablamos de algunos de los principales dilemas de la filosofía. Recuerda que un dilema es un problema en el cual nosotros tenemos que decidir entre dos opciones distintas. Y a lo largo de la historia de la filosofía podemos más o menos catalogar los tres principales dilemas de la filosofía y dos opciones que cada uno de ellos nos presenta y que los distintos filósofos a lo largo de la historia han tenido que posicionarse de una forma u otra acerca de estos problemas. El primero de ellos es aquel que habla acerca del orden de la realidad. ¿Cómo está ordenada la realidad? Primero que nada, la postura metafísica nos dirá que la realidad está ordenada conforme al pensamiento, es decir, que debemos tener conceptos de la realidad que se ajusten a los principios lógicos, como el principio de no contradicción. Por otra parte, la postura opuesta respecto a este primer dilema sobre el orden de la realidad es la dialéctica, que nos dice que la realidad es en realidad ordenada por medio de contradicciones, por medio de la lucha de fuerzas opuestas que mantienen a la realidad en movimiento, que nos brindan una realidad dinámica que debemos entender como tal en lugar de ajustarla a las leyes, digamos, limitadas de nuestro pensamiento. Pues bien, por otra parte, en lo que respecta al dilema sobre el origen del conocimiento, la posición de los filósofos racionalistas es que el origen de todo el conocimiento es la razón, y para ellos el conocimiento debe ser como el conocimiento de las matemáticas, que es un conocimiento puramente racional que no depende de la experiencia para demostrarse. Por otra parte, los filósofos empiristas creerán que es justamente la experiencia el origen de todo el conocimiento, que nuestra mente va, digamos, formando sus ideas a partir de sus experiencias, a partir de lo que vive. Ahora, finalmente, pasando al tercer dilema sobre la naturaleza del mundo, la posición del idealismo es que la naturaleza del mundo es espiritual, que la materia es únicamente una ilusión o un producto de las mismas ideas, un producto del mismo pensamiento, y por lo tanto la única realidad existente es el espíritu. La posición contraria, que es la posición del materialismo, afirma en forma opuesta que la naturaleza es esencialmente material, que el pensamiento es un producto del cerebro y que en realidad todos los objetos, todas las cosas que existen son en última instancia cosas materiales. Pues bien, pasando ahora a los primeros filósofos, los primeros filósofos se preguntaron, como recordarás, acerca de la naturaleza y del origen de todas las cosas. A este origen o a esta sustancia primigenia la llamaron con el nombre de arché, y cada uno de ellos propuso un arché distinto para explicar la realidad. Así es que Tales de Mileto propuso que el origen de todo es el agua, pues toda la vida viene del agua, todo está rodeado de agua y el agua puede transformarse del estado sólido al líquido y al gaseoso. Por su parte, Anaximandro propuso un concepto llamado apeiron como el origen de todas las cosas. Él pensó, utilizando principios lógicos, que aquello originado debe ser distinto de su origen. Así es que él supuso que una materia distinta a la del universo
este apeiron es el origen de todo cuanto existe. Él pensó que el origen debe ser distinto de lo originado y por eso propuso este apeiron o lo indeterminado. Anaxímenes, por su parte, propuso al aire. Él pensó que toda la materia surge por medio de la rarefacción o por medio de la condensación a partir del aire, ya que el aire es una sustancia dinámica que llena todo el espacio conocido, o por lo menos conocido en la época de estos pensadores. Ahora, Anaxágoras, por otra parte, observó que si la naturaleza tiene un orden, como podemos ver el paso de las estaciones, este orden debió haber sido creado por una inteligencia, un nous, lo llamaba él, que, bueno, que le brindó el orden a todo lo que existe. Así es que él propuso este nous como una forma de explicar todo el orden de la naturaleza, una inteligencia ordenadora que puso todo en su lugar. Por su parte, Pitágoras, que fue también un insigne matemático y líder de la secta pitagórica, nos propuso al número como el arché, puesto que todo lo que existe, pensaba Pitágoras, se puede cuantificar, se puede expresar por medio de números, y de ahí que para él el número sea el origen de todas las cosas. Por otra parte, Demócrito razonó que si todo lo que existe materialmente se puede dividir, y se puede dividir en partes cada vez más pequeñas una y otra vez, debemos de llegar hasta un punto donde la materia no se pueda dividir más, y a esa partícula indivisible él la llamó átomo, que para él es el origen de todo lo que existe. Heráclito, por otra parte, Heráclito de Éfeso, propuso al fuego como el origen de todas las cosas, pero Heráclito fue al mismo tiempo el primer pensador dialéctico que, digamos, formuló la dialéctica en una forma plena, clara y desarrollada, y para él el fuego era en realidad una metáfora del carácter dinámico de nuestra realidad, que está siempre cambiando, de la misma manera que el fuego está constantemente cambiando de tamaño, cambiando de forma y nunca es estable. Ahora, por otra parte, y para concluir con los presocráticos, Parménides de Elea era un pensador radicalmente metafísico, y él creía que toda la realidad no es más que una ilusión, pues no puede existir el cambio, no puede existir la transformación, puesto que el principio de no contradicción expresado por él dice que el ser es y el no ser no es. Eso significaba para él que la verdadera realidad es el ser que es inmutable, que es eterno, al cual se puede acceder únicamente por medio de la razón, pero que es distinto de la realidad que conocemos. Pues bien, después de la época de estos primeros presocráticos, vinieron los sofistas, estos grandes maestros que en la ciudad de Atenas cobraban grandes sumas de dinero por sus enseñanzas, y que sin embargo eran maestros del arte de la retórica y que no creían fundamentalmente en la verdad. El primero muy reconocido de ellos es, por supuesto, Protágoras, al cual atribuimos una postura que conocemos hasta estos días como el relativismo, la que él expresaba con la frase "el hombre es la medida de todas las cosas", lo que significaba que para él la realidad es un asunto de la percepción de cada uno de nosotros. Mientras que su discípulo Gorgias adquirió la postura del nihilismo, ya que él negaba que, primero, nada se puede conocer; segundo, si se pudiera conocer, no se podría aprender, y si se pudiera aprender, en consecuencia tampoco se podría enseñar. Palabras más, palabras menos, Gorgias en última instancia negaba que existiera tal cosa como la verdad. Más allá de que fuera relativa, él negaba que pudiéramos hablar de nada verdadero, y que él negó en absoluto la existencia de un conocimiento auténtico. Contrario a las ideas de los sofistas, Sócrates, el primero de una triada de grandes filósofos, el maestro de esta, digamos, dinastía de filósofos, Sócrates se opuso a estos sofistas, y lo hizo por medio de dos principios. El primero de ellos es el que conocemos como la docta ignorancia, que suele resumirse con la frase "yo solo sé
que no sé nada. Sócrates afirmaba que del único que estaba seguro era de ser ignorante, mientras que los sofistas estaban seguros de sus conocimientos. Él había decidido poner todas las cosas en duda y lo hacía por medio de su método mayéutico. Sócrates andaba por la ciudad de Atenas interrogando a todas las personas y utilizaba un lado positivo y un lado negativo de la mayéutica dependiendo de quién fuera su interlocutor. Si se trataba de los jóvenes, utilizaba la inducción para ayudarles a descubrir su propia sabiduría, pero si se trataba de los sofistas, recurría a la ironía, para que, por medio de sus agudas preguntas, ellos delataran su propia ignorancia. Discípulo de Sócrates, Platón creyó además que nuestra realidad es fundamentalmente, digamos, una realidad inferior y que la verdadera, la auténtica realidad se encuentra más allá de este mundo, en lo que él llamó el mundo de las ideas. Para explicar este concepto se valió de la alegoría de la caverna, donde los hombres que están encerrados en la caverna y que solamente conocen las sombras, somos nosotros que confiamos en nuestras opiniones y en lo que nos muestran los sentidos, mientras que el filósofo es como aquel que sale de la caverna, aquel que ve la realidad que es iluminada por el sol, es decir, que conoce las ideas eternas y que ha accedido, digamos, al conocimiento auténtico. Por otra parte, esto también implicaba que para Platón todo el conocimiento es en última instancia recuerdo y toda la ignorancia es olvido. Recuerda que para Platón nuestra alma viene del mundo de las ideas y al venir al mundo material olvida todas las verdades eternas. Y para poder volver a este mundo de las ideas debe de recordar aquello que ya sabía en este mundo. No conocemos nada por primera vez, sino que únicamente recordamos aquellas verdades eternas. Para terminar con estos tres grandes filósofos, Aristóteles, el discípulo de Platón, tuvo que diferir de todo lo que creía su maestro porque él buscó respuestas aquí en este mundo. Así es que él propuso como explicación de la realidad natural la existencia de la entelequia o un motor inmóvil que mueve sin ser movido y que pone en marcha al resto del universo. Por otra parte, Aristóteles nos enseñó a diferenciar también la sustancia de los accidentes. ¿Recuerdas aquella fotografía en la que yo tengo 20 años de edad? Recordarás que muchos detalles cambiaron, como aquella melena larga que yo tenía, son únicamente los accidentes, lo pasajero, lo que cambia, mientras que yo soy la sustancia, lo que permanece a través del cambio. Y finalmente con Aristóteles también estudiamos su teoría de las cuatro causas. Recuerda que yo puedo descubrir las cuatro causas de algo si me pregunto, primero, ¿de qué está hecho? Para descubrir su causa material. Segundo, ¿quién lo hizo? Así puedo descubrir cuál es su causa eficiente. Tercero, si me pregunto, siguiendo qué modelo o de qué manera llegó a hacerlo, entonces descubriré su causa formal, la idea detrás, el concepto detrás del fenómeno. Y finalmente, si me pregunto con qué finalidad se hizo, qué función es la que cumple, habré descubierto la causa final de los fenómenos. Ahora, pasando rápidamente, brevemente a la parte de lógica, va a ser importante que recuerdes las distintas falacias de atinencia. Recuerda que son 5 nombres en latín: ad hominem o ataque a la persona, ad baculum o apelación a la fuerza, ad verecundiam o apelación a la autoridad, ad misericordiam o llamado a la piedad y ad populum o lo que todo el mundo dice. También espero que tengas presente el árbol de Porfirio, donde los distintos seres naturales están divididos en géneros y especies, y que tengas presente que entre más arriba del árbol se encuentra un concepto, mayor es su extensión, mientras que entre más abajo se encuentre, mayor es su comprensión. Tampoco olvides el cuadro de oposición y los diagramas de Venn, donde se explican los 4 tipos de enunciados que usamos en los silogismos: el universal afirmativo, el universal negativo, el particular afirmativo y el particular negativo, representados por las 4 vocales A, E, I, O
respectivamente. Ten presente el esquema que representa cada uno de estos enunciados y finalmente recuerda que tenemos 4 figuras del silogismo y que la principal diferencia entre ellas, lo que nos ayudará a diferenciarlas, será la posición que ocupa el término medio en las premisas de un silogismo. Si en la premisa mayor el término medio es sujeto y en la premisa menor es predicado, eso quiere decir que el silogismo pertenece a la primera figura. Si el término medio es predicado en ambas premisas, esto quiere decir que el silogismo pertenece a la segunda figura. En cambio, si el término medio es el sujeto de las dos premisas, el silogismo pertenecerá a la tercera figura. Y finalmente, si el término medio es el predicado de la premisa mayor y el sujeto de la premisa menor, entonces el silogismo pertenece a la cuarta figura. Tampoco olvides que en absolutamente todos los silogismos, la conclusión tiene como sujeto al término menor y como predicado al término mayor. Estos son todos los aspectos que deberás tomar en cuenta en tu examen. Así es que por mi parte es todo. Espero que este video te sea muy útil, que estudies muy arduamente para que tengas un magnífico promedio en esta materia que a mí me da mucho gusto compartir contigo y sobre todo que empecemos con mucho ahínco el próximo parcial que dedicaremos por una parte a la filosofía moderna, principalmente la filosofía europea, y también estudiaremos la lógica formal, la lógica moderna, que en algo nos recuerda a las matemáticas, pero que sirve igual que los silogismos para analizar nuestros argumentos y determinar su validez. Hasta pronto.